Nuestra materia Ay, toxicología pero ahí laboral. no andás. Betina es farmacéutica y doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta de toxicología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de nuestra Universidad Nacional de Rosario. También es investigadora adjunta del CONICET, forma parte del IDICER, que es el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental, y tenemos la suerte, el lujo de que nos esté dictando la clase el día de hoy, nada más ni nada menos que la directora del doctorado de Ciencias Bioquímicas de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. La verdad que es la primera vez, Betina, que en nuestro posgrado, la directora, el director del doctorado nos da una clase. Para nosotros realmente es un gran placer, un gusto. Esta carrera va a cumplir próximamente 25 años desde que de cursado ininterrumpido, y la verdad que es un gran placer, y te agradecemos infinitamente tu generosidad, que hayas aceptado inmediatamente que Mariano te propuso el dictado de esta clase. Quizás para ustedes algunas cuestiones puedan eh, superponerse con lo que ya vimos, pero de todas maneras a mí me parece que toxicología es un gran capítulo de la medicina del trabajo y merece que volvamos una y otra vez sobre este tema. Hay dos cuestiones en el momento actual de la medicina del trabajo que van teniendo relevancia en función de los cambios que se van produciendo en el proceso de producción y en los centros laborales. Uno es toda la problemática vinculada a la salud mental, tanto en aquellos trabajos en los cuales, como ya vimos, el objeto de trabajo es de carácter inmaterial, y en segundo lugar, el tema de la presencia cada vez mayor de sustancias químicas como tóxicos, a la cual se ven expuestos los trabajadores, ya sea de manera directa o de manera indirecta, e inclusive el pasaje que hace las sustancias químicas al medio ambiente en el cual todos vivimos. Vivimos en un medio ambiente tóxico desde el punto de vista de lo químico, del ambiente ideológico construido, y también de lo económico. Así que vivimos rodeados de tóxicos. Bueno, Betina, yo no me extiendo más, te vuelvo a agradecer y bueno, la atención, seguimos tu clase. Bueno, perdón. Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí, al contrario, no sabía que la carrera tenía tantos años, así que con más razón es un honor participar. Gracias a Mariano, que fue el que cursó la invitación y con el que estamos haciendo trabajos en colaboración, que les voy a mostrar un poquito al final, porque estamos trabajando justamente en toxicología ocupacional y si no se me hace muy extenso. Así que bueno, muy agradecida por, por haberme invitado. Bueno, como han escuchado por parte de Jorge, yo no soy médica, soy farmacéutica, hace 25 años que trabajo en la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Bioquímica. Hice mi tesis doctoral en toxicología, y luego, bueno, cambié un poco de rama y inicié estudios en inmunología, y hace unos años que estoy justamente trabajando en las dos cosas que me gustan, que son la toxicología y la inmunología, dentro que es la toxicología específicamente ocupacional y ambiental. Pero bueno, para hablar primero de la toxicología ocupacional, yo les traigo acá una frase de Paracelso, para hablar un poquito de la toxicología general en sí,
de lo que es la toxicología. Paracelso se lo considera el padre de la toxicología, capaz que repito y hay gente que esto ya lo sabe, pero bueno, ténganme paciencia. Paracelso dijo que todo es veneno y que nada es veneno, solo la dosis hacia el veneno. Esto se cumple en la mayoría de los casos, puede haber casos puntuales en el que no, en que los compuestos no tengan un umbral, como van a ver carcinogénesis más adelante, no me voy a meter en ese tema, pero bueno, en general sucede lo que dice Paracelso, que hasta el agua puede llegar a ser tóxica. Todo depende de la dosis que uno tome. Tiene la virtud Paracelso de haber sido, era suizo, y en el siglo XVI describió por primera vez clínicamente la sífilis, y para tratarla utilizó mercurio. Y ahí empezó a haber efectos debido justamente al mercurio. Estos efectos que él vio fueron importantes, la sintomatología, respecto justamente a la intoxicación de mercurio, que bueno, se empezó a estudiar en específico como tal, como tóxico. También algunos lo pueden conocer porque inventó el láudano, que es una mezcla de alcohol y opio, y que es considerada como uno de los primeros analgésicos desarrollados, digamos, porque bueno, como medicamento, ¿no? El opio todos saben que es el látex de la planta Papaver somniferum, de donde a partir del opio se ha obtenido la morfina. Ahora bien, para hablar en toxicología, nosotros, para los toxicólogos, el efecto adverso es sinónimo de efecto tóxico. Y se lo considera la alteración de la homeostasis normal del individuo que lleva a un detrimento en la calidad de vida. Y este efecto adverso puede ser producido no solamente por agentes químicos, como se muestra acá en la pantalla, como pueden ser, por ejemplo, los plaguicidas, sino que también pueden ser producidos por agentes físicos, como por ejemplo el material particulado que se encuentra en el aire. No nos olvidemos, o creo que todos recordamos, de los incendios forestales, no hace mucho, y también por agentes biológicos, como por ejemplo las bacterias o los virus, etc. Ahora bien, hay que saber la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Por qué es importante esto? Porque de eso va a depender el efecto adverso que va a aparecer. ¿Qué es el peligro? Entonces, una propiedad que es inherente al agente o sustancia química. Digo agente porque puede ser una sustancia química. Es más amplio, pero bueno. El peligro es la capacidad que tiene la sustancia de causar un daño. Ya sea sobre el organismo o sobre el ambiente. Y el riesgo es un número, en realidad, es la probabilidad de que ese daño ocurra. ¿Para qué nos sirve el riesgo? Para poder cuantificar el daño que puede llegar a causar este agente. Por eso es importante. Y el riesgo, por lo tanto, va a depender del peligro. Y del tipo de exposición que uno realiza. Si no hay exposición, aunque la sustancia sea altamente peligrosa, no va a haber riesgo. Todos sabemos que, por ejemplo, un material radioactivo, un uranio, es altamente peligroso. Pero bueno, la probabilidad de que nos pongamos al uranio es prácticamente, en el lugar donde vivimos, es prácticamente nula. Esta rama de la toxicología es lo que se conoce como toxicología regulatoria y consta de varias fases. La primera es la identificación del peligro, después viene la evaluación, dosis respuesta y evaluación de la exposición, y por último la caracterización del riesgo. Y esto vale para toda la toxicología, no solamente para la toxicología ocupacional, nada más que quería como entrarlos un poco en el tema de la toxicología y la terminología que por ahí puedo llegar a manejar. Los factores que van a afectar ay, me tapa la pantalla, no veo. A la toxicidad del compuesto, por un lado tenemos la salud de la persona, o el riesgo en realidad, la Nosotros salud. vemos bien, ¿eh? Ah, perfecto, bueno, mejor. La edad de la persona, las propiedades físico-químicas de la gente es sumamente importante, y sobre todo en lo que es la toxicología ocupacional, que vamos a ver más adelante, la liposolubilidad y la volatilidad del agente tóxico. Y finalmente la concentración. Como dijo Paracelso, si
todo es veneno y nada es veneno dependiendo de la concentración. La toxicología, por lo tanto, recibe información a partir de las ciencias básicas y se ramifica en diferentes tipos de toxicología. Dentro de esas ramificaciones tenemos la toxicología ambiental y a su vez dentro de esa rama está la toxicología ocupacional. Es decir, que es bastante enmarañado el estudio de la toxicología. La toxicología ambiental, por lo tanto, va a estudiar una población específica que tiene un riesgo muy difícil de establecer, ya que en el ambiente de trabajo varía de acuerdo al tipo de actividad económica, ocupacional, la empresa, el tamaño del espacio de trabajo e inclusive también el área geográfica muchas veces y también el clima van a afectar esa toxicidad que puede presentarse en el ambiente de trabajo. Es decir, que la toxicidad ocupacional estudia la problemática dentro del ambiente de trabajo y el riesgo de exposición de los trabajadores. ¿Y para qué sirve? Para proteger la vida, la salud de los trabajadores, de los riesgos presentes en el ambiente de trabajo, y es este uno de los retos más importantes de las sociedades modernas, debido a los elevadísimos costos humanos, sociales y económicos que causan las enfermedades laborales. Así de libro, digamos. Ahora bien, la toxicología ocupacional, ¿cuándo aparece? Y a Bernardo Ramazzini se lo considera como, en algún punto, el padre de la toxicología ocupacional, porque él le enseñaba a sus alumnos, era médico, le enseñaba a sus estudiantes que cuando llegues a la cabecera de tu paciente, y esto ustedes que son médicos van a saberlo mejor que yo, pregúntale en qué trabaja para saber si en la búsqueda de su sustento no radica la causa de su mal. Ramazzini fue el pionero en el estudio de la intoxicación por plomo, el llamado saturnismo, porque bueno, antiguamente así se llamaba el plomo, se lo llamaba Saturno, y fue el primero que hizo un compendio de enfermedades profesionales, donde por supuesto el plomo fue el capítulo más importante. Bueno, quiero destacar una parte fundamental de la toxicología ocupacional, que es la vía de exposición. La vía de exposición a nivel ocupacional, la relevante es la vía inhalatoria y la vía dermal. Si no existiera este tipo de exposición, por supuesto que el trabajador estaría mucho más seguro en su trabajo, porque bueno, a no ser que accidentalmente ingiera algún solvente, por ejemplo, no se expondría y no existiría en algún punto la toxicología ocupacional. Es decir, que las vías de exposición importantes son la inhalatoria y la dermal. A partir de la toxicología ocupacional hay asociaciones, como por ejemplo la de los higienistas industriales, que es una asociación de Estados Unidos, americana, que tal vez muchos la conocen. Esta asociación tiene actualmente una página a la cual uno puede ingresar sin ningún problema, se registra, no tiene ningún costo, y donde va a encontrar catalogados todos los compuestos químicos en los cuales bueno, uno se puede exponer de manera ocupacional. Están todos tabulados, están todos por abecedario. Y yo acá les traje el caso del benceno, que tengo entendido que el benceno ya lo vieron y lo vamos a ver un poquito de vuelta porque es sumamente importante. El benceno es un solvente orgánico que por supuesto es volátil y por eso la vía inhalatoria y la vía dermal son tan importantes, que se utiliza muchísimo en la industria y en los cuales está establecido no solamente el límite máximo de exposición en una jornada normal laboral, que es de 8 horas. Este sería el límite máximo de exposición en una jornada de trabajo de 8 horas, sino que además el benceno, como es un carcinógeno humano ya confirmado, tiene también un threshold o el nivel máximo de exposición a corto plazo, que son 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno en una jornada laboral puede fluctuar y puede pasarse los 0,5 partes por millón, porque obviamente no todo es lineal y puede haber fluctuaciones en el tiempo.
Entonces, durante esas 8 horas, se van tomando medidas cada 15 minutos y cada 15 minutos ese número, que si bien fluctúa, no puede superar los 2,5 partes por millón. Porque ¿qué puede pasar? Que la fluctuación para arriba y para abajo haga que este valor sea 0,5, pero que en algún momento haya sobrepasado los 2,5. Es decir, que el benceno tiene un control muy estricto en el ambiente de trabajo, justamente porque es cancerígeno, tanto para los higienistas industriales como también para los, el Instituto de Investigaciones Internacionales contra el Cáncer, la Asociación de Investigación contra el Cáncer. El benceno forma parte de lo primero que vamos a ver, que son los disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos son los que se presentan mayormente en el ambiente de trabajo y son compuestos que tienen, bueno, átomos de carbono en su estructura y que generalmente son compuestos volátiles, que están en estado líquido, pero que van a desprender vapores a temperatura ambiente. Y de esta manera se van a producir principalmente intoxicaciones de tipo profesional, aunque bueno, puede haber accidentales, por supuesto, siempre puede haber accidentales. También algunos pueden ser utilizados como drogas de abuso, que es el caso del tolueno, y algunos inclusive son inflamables. Por eso hay que tener mucho cuidado. Para los casos que son altamente inflamables, lo que en general sucede es que cuando se almacenan se utilizan tanques a una temperatura menor a la temperatura ambiente, en general a temperaturas, refrigeradas a temperaturas menos de 0 grados para disminuir su posibilidad de explosión. Pero todos ellos, todos los disolventes orgánicos, tienen características conjuntas que son altamente liposolubles y por eso van a hacer fácilmente efectos sobre la piel, porque van a atravesar fácilmente la piel y van a tener efectos sobre el sistema nervioso central, que tiene un contenido, además de otros sistemas, un contenido elevado a nivel de contenido graso. Además, como son muy volátiles, van a ser fácilmente inhalados y depositados sobre la piel. Esas son las características más importantes de los disolventes. ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, los vamos a encontrar principalmente en la industria, en un 70-80%, por eso es que son tan importantes. Y como se fijan, principalmente en lo que es la industria de las pinturas. Pero bueno, también podemos encontrarla en un montón de otras industrias, pero principalmente en este sector. Y en una menor proporción, que lo vemos creo que es en el uso doméstico sanitario. Bueno, en lo que es la industria lo vamos a encontrar, se utiliza para producir pinturas, barnices y lacas principalmente, que es la gran mayoría, desde el benceno, bueno, el tolueno también se utiliza acá, en los adhesivos también se utiliza el tolueno, en la fabricación de plásticos se utiliza, por ejemplo, el polietileno o el poliestireno, en la extracción de aceite se utiliza el hexano, en las tintorerías, en lavado a seco, por ejemplo, se utiliza el tetracloruro de carbono, casi en desuso, pero existe. Y en los combustibles es de gran importancia la aparición del benceno. Si bien no tiene una función específica, sí está como un contaminante de todo lo que son los combustibles. Tenemos entonces que se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química. No me quiero meter mucho con esto porque me voy muy a la química. Tenemos los alifáticos como el hexano, tenemos algunos clorados aromáticos, donde tenemos el benceno, el tolueno, el estireno, alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, derivados, por ejemplo, orgánicos del nitrógeno, entre otros. El hexano, por ejemplo, es un compuesto que, como su nombre lo indica, tiene 6 átomos de carbono y no tiene dobles enlaces, por eso es hexano. Es muy utilizado, sobre todo en la industria del calzado y la industria aceitera, es muy volátil y también es inflamable. Y se distribuye por todo lo que es tejido graso, principalmente en tejido periférico. Los compuestos hidrocarburos alifáticos, a medida que crece su cadena carbonada, aumenta su toxicidad per se. Pero
al volverse, pasar de un estado gaseoso a un estado sólido, el hexano es líquido, temperatura ambiente, el hecho de que se vuelvan sólidos en su propiedad física hace que disminuya su toxicidad. Pero esto va a tener que ver un poco más con el riesgo que con el peligro, ¿no es cierto? Bien. El hexano lo que produce principalmente es neuropatía periférica, además de problemas de dermatitis sobre la piel. A nivel sistémico puede producir neuropatía periférica porque tiene una gran afinidad por los nervios del sistema nervioso periférico. Y esto lo hace la 2,5-hexanodiona, que es su metabolito que por oxidación puede alterar las proteínas a nivel de la terminal nerviosa. ¿No? Existen valores límites para el hexano, según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es 3 miligramos de 2,5-hexanodiona por gramos de creatinina. Y las personas que se encuentran trabajando en presencia del hexano en la industria necesitan hacerse estos controles de manera semestral. El índice biológico de exposición se mide de manera semestral y se mide su metabolito en orina. Dentro de los disolventes, ya les dije que iba a volver a hablar del benceno. Tenemos el benceno, la importancia es que es cancerígeno, demostrado en humanos. Hay muchos compuestos que son cancerígenos o se los considera posibles cancerígenos en la toxicología. Sin embargo, bueno, hay algunos que sí han demostrado ser cancerígenos en humanos y son con los que, bueno, son los más relevantes, digamos. Y uno de estos es el benceno, que viene a ser la estrella de lo que son los disolventes orgánicos, a nivel toxicológico hablando, ¿no? Bueno, este es un líquido muy volátil, muy soluble en grasas por su estructura química, un anillo aromático, y como es un hidrocarburo aromático, justamente aromático, se les dice así porque tienen un aroma dulce muy agradable en general todos los compuestos aromáticos. Y se va a encontrar presente en las naftas de los automóviles y también lo podemos encontrar en el humo del cigarrillo. Y se utiliza en la industria del caucho, del calzado, de las pinturas. Y va a dar lugar a dos tipos de toxicidad. La más frecuente a nivel ocupacional es la crónica. Pues no creo que nadie quiera tomarse el benceno. Esto puede ser únicamente por un accidente. 15 mililitros de benceno es la dosis letal 50 del benceno, así que es extremadamente tóxico. Y lo que respecta a la toxicidad crónica, es lo que se conoce como benzolismo, y que puede llegar a causar, después de muchos años de exposición, su efecto más grave, que es la leucemia mieloblástica aguda. Por eso que, bueno, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo toma estos valores que se encuentran a nivel que determinan los higienistas americanos, y fíjense que determina una dosis de concentración máxima permitida de 0,5 partes por millón. Esto en la jornada, durante 8 horas de jornada laboral, y la exposición de corta duración, que es de 2,5, que son 15 minutos. Y el índice biológico de exposición, en este caso, es un metabolito, que es el ácido S-fenilmercaptúrico, que son 25 microgramos. Se ha visto, bueno, en realidad ha determinado la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que si uno se expone a 1 parte por millón de benceno durante toda su vida, aumenta 22 veces el riesgo de leucemia. Hablando de otro disolvente orgánico, el tolueno. El tolueno también es aromático, tiene también olor dulce, agradable. Tal es así, bueno, que más allá de que tiene el olor dulce agradable, tiene un efecto sobre el sistema nervioso central por inhalación muy rápido y de corta duración, y es un narcoléptico. Produce narcolepsia y es por eso que se ha utilizado como drogas de abuso. No es cancerígeno, pero se utiliza mucho en la industria y sobre todo para la producción de pegamentos y adhesivos. Si bien los pegamentos se dice actualmente que no tienen tolueno, los más caros son los que no tienen tolueno, los más baratos siguen teniendo tolueno. Y este compuesto
tiene gran afinidad justamente porque ingresa por vía inhalatoria por el sistema nervioso central y produce un estado de ebriedad, pero que bueno, si uno sigue exponiéndose puede llevar a una depresión respiratoria y a la muerte. Los efectos agudos que tiene, y por lo que se utiliza como droga de abuso, por ese estado de ebriedad, de pérdida de conciencia, aparecen muy rápidamente, son cuestión de minutos, de segundos, y así también desaparecen rápidamente, una vez que se interrumpe la exposición. Por eso es que, bueno, yo no sé, no veo el auditorio, no veo la edad de la gente que está participando, pero bueno, si hay alguien más o menos de mi edad, hace 20 años atrás se veía mucho a los chicos en la calle aspirando la bolsita de tolueno bueno, para generar ese estado de narcolepsia. Bueno, por supuesto que el abuso de esto a largo plazo puede producir trastornos de la actividad encefalográfica, temblores, nistagmo, atrofia cerebral, inclusive trastornos auditivos, visuales y del habla. Están determinados también sus valores por la Superintendencia de Trabajo, de Riesgo de Trabajo, y lo que se mide son los niveles, el índice biológico de exposición es el ácido hipúrico, que es el metabolito más importante del tolueno. También estos son metabolitos, el cresol es también un metabolito, pero el ácido hipúrico es el más importante y se mide en orina. Me olvidé que también iba a hablar un poquito así brevemente del estireno. ¿Por qué? Porque se utiliza para la producción de plásticos bastante resistentes, que se utilizan para la fabricación de piscinas, de yates, de carrocerías del automóvil. Y lo que produce son polineuritis y puede producir dermatitis alérgica por contacto con la piel, y es un compuesto químico que se lo considera probablemente carcinógeno. Y el índice biológico de exposición es el ácido mandélico en orina y el ácido fenilglicoxílico, que son sus metabolitos. Bueno, para terminar con la parte de disolventes orgánicos, les dejé acá una tabla con solventes y su indicador biológico. Fíjense que es importante saber a qué se expone en el ambiente laboral, porque, por ejemplo, la 2,5-hexanodiona no solamente es el indicador biológico del hexano, sino que también es el indicador biológico de la metil N-butilcetona. Por lo tanto, es fundamental lo que decía Ramazzini, que hay que saber en qué trabaja para saber si de ahí no radican sus males. Pasamos a otro grupo de compuestos químicos que son muy importantes, sobre todo en nuestra zona, que es agroindustrial. Sé que hay gente de otras provincias, pero bueno, sabrán comprender. Inclusive, bueno, pueden ser de otras provincias y que también sea a gran cantidad el desarrollo agroindustrial. Los plaguicidas, o mal llamados pesticidas también. Bien, la exposición es principalmente ocupacional. Puede haber una exposición intencional o inclusive una exposición doméstica, pero la más importante es la ocupacional, y no solamente tiene que ver con la fabricación, el transporte, almacenamiento, acá sería la fabricación, sino también con el esprayado en el campo, por ejemplo, cómo hay que hacer el esprayado de estos plaguicidas, sino que también se pueden ver en las ciudades, las personas que tienen las empresas de fumigación para eliminación de cucarachas o de ratas. Bueno, también muchas veces, si ustedes han visto seguramente, no van con la mochilita, así como este señor, y con ningún tipo de protección. Generalmente lo que se utiliza en el campo, o lo que se está utilizando actualmente en el campo, y lo que se utiliza también para matar las cucarachas es lo mismo. Lo único que puede modificarse un poco es la dosis, pero en general se están usando los mismos tipos de plaguicidas. Los plaguicidas se pueden clasificar de diferentes maneras, pero la que más se utiliza es según su uso. Tenemos fungicidas, herbicidas, insecticidas, rodenticidas. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta,
me para y me pregunta, no hay ningún problema. Dentro de lo que son los insecticidas, vamos a encontrar los grupos más importantes, que son los órganos clorados, los órganos fosforados. Los órganos clorados, el ejemplo más importante es el DDT. El DDT actualmente tiene uso restringido debido a su alta toxicidad para el humano. Pero bueno, ya en la década del 40, cuando se utilizaba contra las epidemias de malaria y era muy efectivo, pero bueno, era o el mosquito o se contagiaban de malaria, o bueno, o veíamos qué pasaba con los efectos tóxicos del DDT que no se conocían. Fue muy efectivo e inclusive puede llegar a ser utilizado en casos extremos, por eso es que se dice que en general los plaguicidas son de uso restringido y no prohibido. Restringido porque un estado o una provincia, un país puede tomar la decisión específica de utilizarlos en algún caso de una epidemia que no pueda ser combatida con algún otro plaguicida. Entonces, bueno, por eso es que se dice restringido y no prohibido. El DDT es una sustancia altamente lipofílica que se acumula en grasa. Y por eso su eliminación es muy dificultosa. Y tiene la capacidad de bioacumularse. Por eso es que aumenta mucho su peligrosidad. Este compuesto, que puede tener en el agua una dosis de 2.2 por 10⁻⁷ miligramos kilo, a medida que aumenta durante la cadena trófica, es decir, el animal más chico se come, más grande se come el animal más chico, este compuesto, al ir acumulándose en la grasa del animal, puede pasar a magnificarse su concentración. Por eso es que actualmente se considera que si una persona tiene entre 10 y 20 partes por millón de DDT en su organismo, tiene una concentración normal, a pesar de que capaz nunca estuvo expuesta al DDT. Es decir, que pasa una situación similar a lo que pasa con el mercurio. El metilmercurio también se bioconcentra y se bioacumula, y eso aumenta su peligrosidad. ¿Qué hace el DDT? El DDT, bueno, en el caso de los clorados, los mecanismos de acción son muy diferentes. Otro clorado muy utilizado fue el lindano, que se utilizó hasta no hace mucho, y se utilizaba para el tratamiento de la pediculosis, antes que empezaron a utilizarse más frecuentemente los piretroides, como por ejemplo todos conocemos el Nopusil, la cipermetrina, la permetrina, bueno, son los que actualmente se usan, pero el lindano hasta no hace mucho todavía se usaba con la alta persistencia que tenía en el ambiente, ¿no es cierto? Porque se vio acumulada. ¿Qué produce? Bueno, la exposición aguda va a producir irritabilidad, parestesias, convulsiones, arritmias, y puede llegar a producir la muerte por depresión respiratoria. Y la repetida puede producir dermatitis por contacto con la piel, por supuesto, polineuritis e inclusive lesiones hepáticas renales y anemia debida, esto sí, a el DDT, que lo que hace es inhibir canales de sodio y aumentar la conductividad de potasio, es decir, que altera los potenciales de acción, la descarga potencial de acción. Bueno, como los órganos clorados tienen una alta toxicidad, una alta persistencia y encima se bioacumulan, es que se desarrollaron los órganos fosforados. Buenísimo, están todos. Estos no son persistentes, bárbaro. Pero ¿qué pasó? Resulta que hasta podían llegar a ser más tóxicos que los órganos clorados. ¿Por qué? Muchas veces también porque hay que aplicarlos de manera más frecuente. Estos compuestos tienen una estructura química que, bueno, no importa. Los más conocidos son el paratión, el malatión, el diclorbos, que, bueno, tienen diferente estructura básica. Se utilizaron durante la Segunda Guerra, se utilizaron como armas químicas. No sé si alguno recordará, el gas sarín y el gas tagún. Son dos órganos fosforados que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. No con fines de plaguicida, por supuesto. ¿Y qué hace el órgano fosforado? Lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa,
y genera varios tipos de toxicidad. La toxicidad aguda está producida por la inhibición de la acetilcolinesterasa. Lo que hace es fosforila, el órgano fosforado, fosforila, por eso es que todos lo hacen, no como en los clorados, que varía el mecanismo de acuerdo al tipo de clorado. Acá todos tienen fósforo y ese fósforo se fosforila el sitio activo de la enzima y la enzima se vuelve inactiva. Hay órganos fosforados que tienen unión reversible y otros irreversibles, pero bueno, no importa. La mayoría son de unión irreversible y generan lo que se conoce como toxicidad aguda, que ahora vamos a ver. Pero también pueden inhibir la estearasa neurotóxica, que es lo que da lugar a la toxicidad retardada en el tiempo, y en este caso también hay una fosforilación en esta enzima, en el sitio activo de esta enzima, y se forma un complejo que es inactivo, por lo tanto en ninguno de los dos casos la enzima es activa. Al no ser activa la enzima, si yo inactivo la acetilcolinesterasa, voy a tener aumento de acetilcolina en la terminal sináptica y por lo tanto voy a tener por un lado efectos muscarínicos y por otro lado efectos nicotínicos. Muscarínicos, visión borrosa, miosis, dialorrea, diaforesis, puedo llegar a tener falla respiratoria, bradicardia, y estos se van a revertir con la atropina, que es un antagonista de los receptores colinérgicos. Mientras que a nivel nicotínico voy a tener una midriasis inicial, calambres, mialgias, y se revierten con las oximas. La más utilizada es la paroxima, que lo que hace es activar a la acetilcolinesterasa. Después viene un periodo posterior, que es el llamado síndrome intermedio, donde no hay manifestaciones colinérgicas, pero empieza a haber parálisis de la musculatura. Y esto tiene que ver con el efecto del órgano fosforado sobre la estearasa neurotóxica. La parálisis comienza desde las extremidades hacia el centro. Por lo tanto, la persona puede morir por un paro respiratorio. Y finalmente la neuropatía retardada, que ya aparece unos 5 semanas después de el efecto severo, si es que pudo superar ese efecto severo y no se murió en el intento. Entonces en ese caso lo que aparece son parestesias, debilidad, y comienza el retroceso de ese síndrome intermedio, donde empiezan a recuperarse de manera al revés, por supuesto, de cómo se generaron, desde adentro hacia afuera. Lo último que se recuperan son las extremidades. Y puede durar hasta 18 semanas. ¿Qué se hace en el caso como prueba de laboratorio para ver una intoxicación de órgano fosforado? Bueno, determinación de la acetilcolinesterasa, eritrocitaria, y si no se puede, muchas veces, porque no es bastante complejo hacer esa medición, se hace la pseudocolinesterasa sérica, que nos da una idea de si la colinesterasa eritrocitaria se encuentra afectada. El problema de la pseudocolinesterasa sérica, que bueno, como ustedes saben, tiene un amplio rango de normalidad. Por lo tanto, si uno tiene que medir la pseudocolinesterasa sérica, no lo puede hacer una única vez, sino que tiene que, al operario, a la persona que va a empezar a trabajar, por ejemplo, en la producción de un órgano fosforado, en la fábrica le tiene que medir, hacer una medición de base de la pseudocolinesterasa sérica, y después hacer los controles semestrales y ver que esa colinesterasa sérica no disminuye. Porque pueden disminuir, pero estar todavía dentro del rango normal. Entonces yo no me voy a dar cuenta si la persona está intoxicada. Y otra cosa que se puede hacer es la detección de los metabolitos de los órganos fosforados en orina por cromatografía gaseosa. Que bueno, eso ya es un poco más complejo todavía. ¿Cómo se tratan? Bueno, se tratan con atropina y también con pralidoxima, como vimos en la diapositiva anterior. Tienen entonces menor persistencia que los órganos clorados, pero una toxicidad a veces inclusive mayor que el órgano clorado. ¿Qué pasó? Bueno, dijeron, bueno, estos son muy tóxicos, vamos a desarrollar algunos que, bueno, que sean tan efectivos como los órganos clorados, pero que tengan un efecto tóxico menor sobre el ser humano. ¿Qué hicieron? Desarrollaron los carbamatos. Los carbamatos también inhiben la acetilcolinesterasa, pero tienen poco efecto a nivel del sistema nervioso central porque no atraviesan tanto la barrera hematoencefálica como si atraviesan los órganos fosforados. Y de ahí radica que tienen un efecto menor sobre el ser humano, ni hablar.
y siguen siendo efectivos contra, como insecticidas. Pero bueno, también tenían una cierta toxicidad importante, y es por eso que aparecen después, de manera fortuita en realidad, como insecticidas, las piretrinas y los piretroides. Se extrae por primera vez, a partir del piretrum, se extraen las piretrinas. Son un insecticida que empezó como de tipo casero, y a partir de este extracto de las flores secas del piretrum, se sintetizaron los piretroides que utilizamos el día de hoy. Estos piretroides, hay dos grupos grandes, que unos tienen mayor efecto sobre el sistema nervioso periférico, y los cianopiretroides, que tienen mayor efecto sobre el sistema nervioso central, hablando siempre de la parte toxicológica, por supuesto. Y bueno, uno es la permetrina y el otro es la cipermetrina. ¿Qué pasó? Uno dice, bueno, ¿por qué vamos a usar la cipermetrina si la permetrina eh, tiene una toxicidad menor? Bueno, ¿qué pasó? Que los piojos, por ejemplo, se volvieron resistentes. Y es que cada vez hay que desarrollar, por supuesto, compuestos con mayor efectividad. ¿Qué se hace? Se hace tratamiento para la dermatitis en contacto, que esto se ve mucho, inclusive en forma doméstica, no solamente ocupacional. Y el paciente se puede tratar con antihistamínicos o descongestivos, inclusive con corticosteroides. Y la intoxicación sistémica ya es bastante más difícil de tratar, y se utilizan diazepam, ácido valproico o fenobarbital. Pero bueno, tienen poca persistencia porque son muy inestables al calor y a la luz, y entonces revisten menos, además de que tienen menos efectos sobre el sistema nervioso central en algunos casos. Pasamos ahora a lo que son los herbicidas. Seguimos dentro de los plaguicidas, pero tenemos un grupo de compuestos. Voy a hablar de dos nada más, que son muy utilizados actualmente, que son los herbicidas. En este caso lo que quiero hacer es eliminar las malezas en los cultivos. Pero bueno, alguien los tiene que fabricar, y se expone ocupacionalmente, y alguien los tiene que sprayar. Entonces, en ese caso tenemos dos tipos también de exposición ocupacional. El 2,4-diclorofenoxiacético es un compuesto que es selectivo contra maleza de hoja ancha, y se utiliza para los cultivos de cereales, se utiliza también en los cultivos de maíz, y se utiliza muchísimo, y es muy barato también, por eso se usa mucho, en los canales de riego para eliminar la maleza, y también, por ejemplo, en el costado de las autopistas, en las rutas, para a veces eliminar todo lo que son las malezas. ¿Qué produce en el efecto humano? Bueno, va a producir irritación de la vía respiratoria por su acceso inhalatorio, puede producir arritmias, debilidad muscular, y a nivel de los animales, estudios en animales de experimentación, ha demostrado ser neurotóxico y tener efectos también durante el desarrollo. Acá tienen la estructura del compuesto. Y el otro y esto les quería contar por si, bueno, para que lo ubiquen por ahí un poquito más, al 2,4-diclorofenoxiacético, fue parte del agente naranja. El agente naranja fue un defoliante. Justamente lo que hacían en la Segunda Guerra Estados Unidos, era rociar con aviones todo el foliaje, digamos, para poder así matar todo lo que era maleza, y poder encontrar a los japoneses en el campo. ¿Qué pasó? Que bueno, como defoliante era buenísimo, era una mezcla de 2,4-D más 2,4,5-T, que también es otro herbicida. El problema es que se empezaron a ver efectos graves, teratogénicos sobre todo, debido a que la síntesis de este agente naranja estaba contaminado con la dioxina más potente que existe, que es la T4-CDD, que bueno, no importa el nombre, que es altamente, además, cancerígena. Produce cáncer de hígado principalmente. Y el otro herbicida
muy famoso ahora, es el glifosato. El glifosato se viene utilizando hace mucho que existe, lo que pasa es que no existía la soja transgénica. Es un herbicida, por eso que no es selectivo. Si uno le tira un yuyito o le tire lo que le tire, el glifosato lo va a matar. El problema, por eso es que no se usaba antes, pero se empezó a usar cuando empezamos a desarrollar los cultivos transgénicos. Estos cultivos, la soja la más conocida, la soja R de Monsanto, estos cultivos tienen un gen que es resistente al glifosato, que les permite ser resistente al glifosato, entonces yo rocío con el glifosato y la soja no se me muere y se me muere todo lo demás. Pero si no le agrego esa resistencia, también me la va a matar. ¿Qué produce? En las intoxicaciones leves, produce problemas sobre el tracto gastrointestinal. En las intoxicaciones moderadas puede producir ulceración, esofagitis. Esto tiene que ver en realidad, no por su afectación por vía inhalatoria y dermal, sino por accidentes más que nada. Esto suele suceder en el campo, que bueno, uno se equivoque, estén mal rotulados los, eh, los envases, y bueno, uno pueda exponerse a este tipo de compuestos. Uy. Y en las intoxicaciones severas puede traer problemas respiratorios, falla renal, shock vascular, paro cardíaco, coma y muerte. Y a largo plazo, todavía no está de todo determinado, pero se lo ha implicado, se lo está estudiando todavía en el desarrollo del linfoma tipo Hodgkin. Acá les dejo un resumen de algunos de lo que hablamos ahora. Y bueno, acá en el resumen están incluidos también los fungicidas y los rodenticidas que son muy utilizados. ¿Y por qué es importante el tema de plaguicidas? Y lo traigo a colación, porque bueno, esto es la proyección de cantidad de litros y kilos o toneladas que se prevé que se van a utilizar en la Argentina para el 2030. 43 millones de hectáreas van a estar contaminadas supuestamente con agrotóxicos. Así que es extremadamente importante este tema desde el punto de vista no solamente de toxicología ocupacional, sino también de la toxicología ambiental. Bueno, me dijeron que respecto a los metales pesados ya hablaron, ya vieron algo, así que voy a ir rápidamente, cualquier cosa me preguntan. Los metales pesados, no se sabe bien por qué se llaman metales pesados, no es por el peso, pero bueno, en algunos casos, además del plomo, el arsénico, el mercurio, el cadmio, el cromo y el níquel, se suele incluir el berilio, el talio y el antimonio. Son importantes desde el punto de vista ocupacional porque se utilizan mucho en la industria y hay riesgo de exposición tanto de los trabajadores como del medio ambiente. ¿Y dónde los podemos encontrar? En soldaduras, en pinturas, fundición, batería, reciclajes, etc. El plomo es uno de los más utilizados en la industria y se puede encontrar en su forma inorgánica o en su forma orgánica. Y su exposición principalmente actualmente es de forma ocupacional. Antes podía darse en forma ambiental, en algunos casos se puede seguir dando, porque si estamos hablando, por ejemplo, de pinturas antiguas, de algunos todavía edificios, como puede ser, bueno, la Facultad de Medicina la han pintado nueva, pero bueno, quedan edificios antiguos donde las pinturas eran a base de plomo, digamos, porque bueno, hacer sales de plomo generan diferentes colores, nada más que por eso es que el plomo se utilizaba mucho. Entonces se puede exponer a través de forma doméstica, también por las cañerías de agua, que antiguamente eran a base de plomo. Y bueno, si uno va a cazar, se puede exponer, si es como un escabeche, a base, no sé, una perdiz al escabeche, al cual le quedó el perdigón adentro. Como el escabeche es ácido, va a liberar el plomo que se encuentra en el perdigón. Bien. Las fuentes de exposición a nivel ocupacional tenemos la minería, la fabricación de baterías, las cañerías, la producción de pinturas a base de plomos que prácticamente están en desuso. Y también otro lugar donde uno se exponía mucho
a el plomo era en las estaciones de servicio, en la nafta. Antes las naftas venían con plomo, ahora ya actualmente ya no vienen más con plomo. Bueno, esta sería la exposición ambiental que hablábamos, y esto es lo que se conoce como hábito de pica, donde, bueno, los chicos sobre todo, pueden, que comen pedacitos de tierra, de lo que sea, se llevan a la boca, bueno, pueden intoxicarse con plomo. ¿Cuáles son los efectos adversos que produce el plomo? A nivel ocupacional, lo más importante es el efecto a largo plazo, digamos, la exposición crónica al plomo, que es lo que se conoce como saturnismo, o plumbismo. Y produce principalmente efectos sobre el sistema nervioso central, que pueden dar desde fatiga, malestar, alteración de la función neurológica, encefalopatías, sobre el sistema nervioso periférico, debilidad motora, es lo que se conoce como mano de pintor. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente los pintores en la antigüedad se exponían mucho al plomo, ¿no? Porque las pinturas eran toda a base de plomo, y sufrían justamente de saturnismo y tenían esa mano en pendiente, digamos, y por eso es que se lo llama muchas veces mano de pintor. Otro efecto importante es el gastrointestinal, que es el famoso cólico saturnino, que es un dolor, son cólicos típicos de la presencia del plomo. Y da sabor metálico en la boca también es importante. Y por último, el hematológico también es importante, que es la anemia que produce, y el punteado basófilo que produce el plomo por efecto sobre la hemoglobina, principalmente es la anemia. Bueno, acá les muestro alguna foto, no me acordaba que las había puesto, estas son las famosas manos de pintor. Y otra cosa que aparece es el ribete de Burton, que son las líneas de plomo, y esto tiene que ver porque el plomo muchas veces se confunde con el calcio, y aparece entonces en esta zona. Como así también va a aparecer las líneas de plomo en los huesos, debido también a que al confundirlo con el calcio ingresa también en el hueso, y esto aparece principalmente en chicos, que no voy a hablar porque eso no es ocupacional. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Por plumbemia, se hace el plomo en sangre, también se puede hacer hemograma, y se evalúa el daño hematopoyético con la delta-ALA y la sin-protoporfirina, que son enzimas que participan son mediadores de la síntesis del grupo hemo, ya que el plomo afecta la síntesis la acción de enzimas que se utilizan para la síntesis del grupo hemo, y la beta-2 microglobulina para evaluar el daño renal. La anemia se puede evaluar a través de un frotis, se puede evaluar el punto de basófilo y el tipo de anemia que se presenta, además de las líneas de plomo en los huesos por radiografía. Acá les dejo, no voy a hablar porque se me va a hacer muy largo, pero bueno, esto sería la concentración de plomo en sangre y los efectos de acuerdo a la concentración que se pueden ver tanto en adultos como en niños, de acuerdo a cómo va aumentando la concentración de plomo en sangre. La vigilancia se hace semestralmente, semestralmente la vigilancia biológica, la vigilancia médica se hace anualmente, lo mismo que se hacía para los disolventes orgánicos. La memia se mide el plomo en sangre, ya lo vimos, y también la protoporfirina eritrocitaria, para ver si está afectada en la síntesis del grupo M. Esto sería un marcador de efecto, y esto sería un marcador biológico de exposición. Y bueno, el examen clínico, se hace un examen clínico con orientación neurológica cardiovascular, se hace hemograma, urea, uricemia y creatinina plasmática. Y la beta-2 microglobulina por si hay un efecto renal. Bueno, a nivel laboral, estas son las conductas a seguir si el paciente sigue presentando prombemia alta, cómo se debe hacer el tratamiento. Y el tratamiento, bueno, primero retirarlo y después, bueno, si no, hay que hacerle tratamiento con un quelante, que el que más se utiliza es el lepta o el DMCA.
o el balo. Bien. Ahora pasamos al mercurio. Voy a hablar rápidamente del mercurio, porque únicamente me voy a centrar en lo que es el mercurio orgánico. ¿Por qué? Porque al mercurio uno se puede exponer tanto de manera ocupacional como ambiental. El ambiental tiene que ver con los peces principalmente y mariscos contaminados con metilmercurio, pero a nivel ocupacional uno se va a exponer principalmente a el mercurio cero, digamos. Al mercurio que se encuentra principalmente en los termómetros. Este mercurio cero, uno dice, bueno, pero si es líquido. Bueno, pero el líquido larga vapores. Esos vapores en la industria van a estar presentes y a partir de esos vapores uno puede, por vía inhalatoria o vía dermal, puede ingresar al organismo. Es decir que principalmente el mercurio metálico va a aparecer en la toxicología ocupacional y por vía inhalatoria. Se va a absorber y se va a acumular en el sistema nervioso central. Al igual que el metilmercurio, pero no voy a hablar del metilmercurio. El mercurio cero también se acumula en el sistema nervioso central y fíjense que puede tiene una vida media en el sistema nervioso central de hasta 1 año o mayor a 1 año, más o menos de 1 año. Y va a producir ponilaración aguda, bronquitis, necrotizante y puede llegar a producir la muerte, depende de la dosis. Y sobre el sistema nervioso central, a largo plazo, va a producir insomnio, falta de memoria, anorexia, la habilidad emocional, deterioro de la memoria, salivación, sudoración excesiva y la aparición de las palmas rojas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, lo que se hace, se mide, se hace a nivel de laboratorio, se mide el mercurio +2 en sangre, en orina, ya que el mercurio cero también va a ser eliminado por orina en forma de mercurio +2. El mercurio cero, digamos, elemental, prácticamente no se absorbe por vía gastrointestinal, por eso es que, bueno, si bien no está bueno que los chicos se coman el mercurio del termómetro, y que ya prácticamente no existen los termómetros, supuestamente, de mercurio, la vía más importante es la inhalatoria por los vapores de mercurio. Bueno, y la vigilancia biológica, bueno, es mercurio en orina, y se hace un examen médico, esto es semestral, la vigilancia biológica, y la vigilancia médica es anual, neurológica, psiquiátrica y dermatológica, y también nefrológica, debido a que puede, el mercurio +2 en este caso, producir efectos renales. Otro elemento de los metales pesados que está siendo muy utilizado en la industria es el cadmio, y el cadmio se utiliza mucho para la producción de pilas principalmente. Baterías no tan grandes como las que llevan los autos, que se usan plomo, y se puede presentar como cloruro de cadmio, óxido de cadmio, sulfuro de cadmio, y bueno, también puede estar contaminada la comida, pero eso no sería de tipo ocupacional. El cadmio lo que afecta principalmente son el sistema respiratorio y el sistema renal. Se puede absorber por vía inhalatoria y va a afectar vía renal porque es un ion. Entonces el riñón es de la parte más afectada. Sin embargo, y puede producir una nefropatía progresiva e irreversible. Sin embargo, a nivel del músculo a nivel esquelético, digamos, puede producir, ¿no?, del músculo, osteolamalacia o osteoporosis, que puede aparecer 10 años después de iniciar la exposición, y esto tiene que ver con que puede ingresar al hueso, confundiéndose con el calcio. Y esto es lo que se conoce como enfermedad de Tai-Tai, que la sufren mucho los chinos, japoneses, que consumen, bueno, primero que consumen mucho arroz, pero también la gente que trabaja en los arrozales, porque el arrozal concentra el cadmio, bioconcentra el cadmio, así como se bioconcentra en la grasa el DDT o el mercurio, el metilmercurio.
el arroz es capaz de bioconcentrar el cadmio, y bueno, y uno entonces puede consumir mucho cadmio si bueno, consume mucho arroz. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, por radiografía de tórax para ver el efecto a nivel pulmonar por la inhalación, y se hace también cadmio en sangre y orina. También se puede analizar el cadmio en orina. Y el tratamiento, bueno, no hay mucho tratamiento para hacer. Directamente hay que evitar la exposición, en realidad, más que nada. Esta es la vigilancia biológica, cadmio en orina, proteinura, microalbuminuria, vigilancia médica, se hace examen clínico orientado a las vías respiratorias, examen traumatológico por el efecto a nivel de los huesos y estudio renal. Y también se puede hacer espirometría y RX de tórax. Ahora para terminar con los compuestos metales, tenemos los tipos de cromo. Tenemos el cromo 6, en realidad, que es en realidad el que tiene la importancia desde el punto de vista toxicológico y de la toxicología ocupacional, no el cromo 3, o sea, todos sabemos que el cromo 3 es un nutriente esencial, no así el cromo 6. Y la gente que trabaja en la industria del acero, por ejemplo, que hace cromados, soldaduras, y en el textil, porque las pieles, se hacen tratamiento de cueros y pieles, para deshidratarlas se les realiza un tratamiento con cromosales de cromo 6. ¿Qué pasa? Bueno, el cromo puede pasar al aire y a las aguas y a los suelos, y ahí puede haber una exposición de tipo, más que nada ambiental, pero bueno, todos los trabajadores de la industria del acero o textil pueden estar expuestas al cromo 6. Les traigo nada más que para que se acuerden del cromo, capaz que ya lo vieron, es un caso de intoxicación masiva que hubo en Estados Unidos, en Hinckley. En esta población se empezaron a ver problemas de cáncer debido al consumo de agua subterránea contaminada con cromo 6. Esta antes se usaba para evitar la corrosión de las torres de enfriamiento en terminales, en centrales eléctricas que utilizan gas, y ahora no se usan más el cromo 6, por supuesto, pero bueno, esto fue un hito en lo que es la toxicología ocupacional, porque pudo demostrarse fehacientemente en una población completa que un compuesto, un agente tóxico, sí, el agente químico en este caso, el cromo 6, era el causal directo de el cáncer que padecía esa población. Esto, bueno, llevó a que se hiciera una película, si no la vieron, mírenla, es muy interesante, que se llama Erin Brockovich, es historia real de esta mujer que llevó adelante este juicio y no era abogada, donde, bueno, la protagonista es Julia Roberts, y por esta película ella gana el Oscar. Si la pueden encontrar, ya les puse ahí que está en Max, así que el que la quiere ver está disponible en una de las plataformas. Bueno, eso fue importante porque bueno, se pudo demostrar directamente que fue el cromo 6 en toda una población. No es fácil demostrar eso, que produjo cáncer principalmente a nivel pulmonar. El cromo 6. Produce un montón de otros efectos, pero bueno, acuérdense que el efecto más grave es el cáncer paranasal y broncopulmonar. Del cromo 6, no el cromo 3. Bueno, el diagnóstico se ve primero manifestaciones clínicas como quemaduras o lesiones irritativas de la piel, y lo que se hace es, se busca el cromo 6 en orina, y para el tratamiento no hay mucho para hacer tampoco. Bueno, si la exposición es crónica, directamente hay que eliminar la fuente de exposición para que, bueno, y tratar los síntomas y la secuela en todo caso, porque no se puede revertir el cuadro. Se hace entonces el cromo en orina,
Y como vigilancia médica se hace examen clínico con detección respiratoria y dermatológica. Bueno, esto es un resumen de lo que hablamos recién. Hay otros como por ejemplo el níquel, que no hablé, pero bueno, no importa, que se utiliza para producción de joyas, sobre todo. Otro compuesto, otro agente muy importante a nivel tanto ocupacional como ambiental y que nadie, pobre, bueno, pobre no, lo tienen como olvidado, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son muchos, pero bueno, el más importante es el benzopireno, son compuestos que se producen por la combustión incompleta de la materia orgánica. Por eso es que todo lo que es maquinaria dentro de una fábrica, escape de automóviles, van a producir benzopireno o algún otro hidrocarburo aromático policíclico. Son derivados todos carbonados de gran cantidad de ciclos, como su nombre lo indica. También los vamos a encontrar en el tabaco. Son en su mayoría carcinogénicos, no todos, pero bueno, el benzopireno sí es un carcinógeno, y tienen la particularidad que son altamente liposolubles, y por lo tanto van a atravesar las barreras epiteliales, van a ingresar por vía respiratoria, y son altamente lipofílicos y van a poder residir en grasa en el sistema nervioso central también, y además por su mecanismo de acción, algunos de ellos pueden generar carcinogénesis. También se ha visto que, bueno, los productos derivados del petróleo ni hablar, que los alimentos quemados o asados o ahumados, y esto también para que se acuerden, se los digo, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se producen, digamos, sobre la costrita. Lo más rico del asado, bueno, tiene un montón de hidrocarburos aromáticos policíclicos. No todos son cancerígenos, pero bueno, es para que se acuerden cuando vayan a comer un asado. Y no, bueno, me van a odiar, pero no importa. Bien. Yo acá les traje un cuadrito, nada más de ejemplo, para que vean la importancia de medir este tipo de compuestos, no solamente a nivel ocupacional, sino también a nivel ambiental. Esto está hecho en Caracas, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y lo que se vio fue, bueno, se midieron a nivel ambiental, digamos en el aire, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, un montón midieron, entre ellos el benzopireno, ¿dónde está? No lo encuentro. Acá. Que de todos estos, el antraceno, por ejemplo, no es cancerígeno, pero el benzopireno sí es cancerígeno, y vieron cómo era su distribución en área suburbana, área urbana o centro-oeste. Fíjense cómo se distribuye de manera diferencial, acá no lo encuentran, pero sí en las áreas urbanas, principalmente en la zona este, que era una zona más industrial que en el centro de la ciudad, para que vean la importancia de este tipo de compuestos, que como vemos en la regulación de la provincia de Santa Fe, no existe. Niveles permitidos de contaminantes según la regulación de la provincia de Santa Fe, tenemos el monóxido, que todos conocen, y que siempre hay muertes por monóxido. La semana pasada nomás hubo un señor que murió intoxicado por monóxido en su casa, porque bueno, su calefactor no funcionaba bien y estaba todo cerrado. Eso, bueno, pasa, todos los años pasa. Estos son productos también de la combustión y de las maquinarias. El material particulado se mide inclusive el benceno, que dije que se encuentran las naftas, pero fíjense que los hidrocarburos aromáticos policíclicos no existen. Y respecto a lo que es el material particulado, que es lo último que voy a hablar ahora, tiene en cuenta el material particulado de un tamaño de 10 micrómetros de diámetro, pero no hace hincapié en el de 2,5 micrómetros de diámetro, que es el de mayor importancia toxicológica. ¿Y por qué es importante también para nosotros, sobre todo en nuestra zona? Porque estamos en una zona muy agroindustrial, rodeado de cereales, de puerto, de vuela polvillo, sobre todo de los cereales, y el material particulado 2,5, que es el que puede llegar hasta
el alvéolo, o inclusive en algunos casos puede inclusive atravesar el epitelio, no pasa con el de PM10. Y fíjense que la legislación ni siquiera lo tiene en cuenta. Y este es el más peligroso. Hago hincapié en esto por la problemática ambiental, justamente en el material particulado, hincapié por la problemática ambiental de la ciudad de Rosario y la zona aledaña. Rosario forma parte de lo que se conoce como el triángulo agrario, por la gran producción agropecuaria que hay, y Rosario toma mucha relevancia por el puerto que tiene, está rodeada de puertos que extraen principalmente cereal. 70% del cereal que se produce en la Argentina es exportado a través de los puertos de Rosario o zonas aledañas, y también porque por la gran producción aceitera que hay en la zona. Estamos rodeados también de aceiteras, y por ejemplo, Cargill, que es la aceitera más grande del país, se encuentra en Villa General Galvez, acá al sur de Rosario. Es la que más cantidad de aceite produce, tonelada de aceite, la que más produce aceite en el país, no solo comestible, sino aceite para biodiesel y para un montón de otras cosas, porque tiene una refinería, y se encuentra acá nomás en el sur de la ciudad. Es por eso que les hablé del hexano, que se utiliza justamente para la extracción del aceite vegetal, y hago hincapié mucho en el material particulado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la zona, y esto es muy importante desde el punto de vista tanto ocupacional como ambiental, es importante que pueden existir patrones de contaminación. ¿Por qué? Porque esos diferentes contaminantes se van a encontrar en forma conjunta y van a dar lugar a una toxicidad propia del lugar, que no se va a dar en ningún otro lado. Y por eso que se deberían hacer estudios más exhaustivos de zonas específicas. Los estamentos estatales deberían tener más en cuenta que no alcanza con saber, por ejemplo, el efecto que ya está demostrado del hexano en los libros, sino ver qué más hay en mi ambiente en particular, en mi zona de trabajo o en mi ciudad, para poder, porque puede haber interacciones entre ellos y generarse una toxicidad mucho mayor. Bueno, ¿a qué viene esto? Es lo último que les quiero mostrar, y hice hincapié en esto, y bueno, los que no son de Rosario, tan lejos, por ahí no les interesa, pero bueno, les quiero mostrar esto, que es el estudio que estamos llevando adelante a nivel ocupacional, y es con las aceiteras de las zonas aledañas de Rosario, y no tanto, porque hemos estado trabajando en Bunge, en Ramallo, en Dreyfus, y aún todavía estamos tratando de entrar a Cargill. Todavía no pudimos, y estamos haciendo un estudio tanto en las personas que trabajan en la fábrica, en las fábricas, tomando muestras de sangre para estudiar parámetros inmunoendocrinos, justamente porque yo trabajo en inmunoendocrinología, en investigación, y correlacionarlos con la presencia de contaminantes ambientales, sin llegar siempre a enfermedad, ¿no es cierto? Ver si el sistema inmune, que es el que primero va a responder, por supuesto, se encuentra alterado de base, digamos, en estas personas, y bueno, esto puede llevar a que una enfermedad aparezca con mayor incidencia. A estas personas les estamos haciendo entonces tomas de muestras de sangre, de donde sacamos el plasma y células mononucleares, para después desarrollar los estudios en particular, que no me voy a meter a hablar. Pero bueno, llevamos tanto en Dreyfus como en Bunge, en realidad llevamos sacados más cantidad. Ya en Dreyfus llevamos sacados más de 100 voluntarios, y en Bunge un poquito más de 50. Bunge es una empresa bastante chica, que los estamos catalogando de acuerdo al lugar donde trabajan, para después poder hacer un estudio más que nada epidemiológico, y ver si se presenta alteraciones inmunoendocrinas en cada uno de estos grupos, y no en otro, digamos, ¿no? De acuerdo al tipo de exposición que se presente en cada lugar de la fábrica.
Y por otro lado, lo que estamos llevando adelante es un estudio in vitro. Para esto estamos tomando muestras de aire en las zonas aledañas a las aceiteras. Este estudio lo estamos realizando conjuntamente con investigadores del Instituto de Física, que se dedican al estudio del aire, los cuales hemos diseñado un equipo que está ahí, se los muestro, para captar partículas ambientales. Es decir, en este caso lo que estamos estudiando es estudiar el material particulado, que nadie le da bolilla, que tiene efecto por acción física en realidad, no es un agente químico, sino que es físico, puesto que puede tener absorbido compuestos químicos, pero bueno, nosotros desde este punto de vista lo estamos estudiando desde su efecto físico, partículas de PM10 y también de PM2,5, que son las más agresivas, y estamos evaluando la funcionalidad en macrófagos, pero sí esto ya in vitro en células cultivadas, digamos. Este es el equipo que estamos utilizando. No nos resulta fácil hacer las mediciones porque, bueno, depende de muchos factores, de la lluvia. Si hay lluvia no se puede medir, si hay mucho viento no se puede medir, si hay mucha humedad no se puede medir, si el viento va para un lado, va para el otro. Es decir que estamos como no sé si vieron la película de los cazadores de tornados. Bueno, más o menos hacemos eso. La doctora en física me avisa, me llama por teléfono y me dice, mira, mañana o hoy cambia el viento, ¿vamos a medir? Bueno, y así salimos corriendo y vamos a tomar las mediciones. Así que, bueno, les quería contar esto de lo que estamos trabajando. Son algunos resultados muy preliminares que tenemos. Y este proyecto tiene mucha gente que trabaja para este proyecto. Tenemos, este es el grupo de trabajo en el cual está trabajando el doctor Mariano Musi, que fue el que nos gestionó el contacto con el gremio de aceiteros. Este trabajo está no solamente avalado por el gremio de aceiteros, sino que también ha colaborado económicamente junto con el gobierno de Santa Fe y la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Argentina. Recibimos también ayuda económica de la plataforma ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, les dejo acá la bibliografía de la clase. Y bueno, esto ya saben, no me quiero meter, de la superintendencia, acá pueden encontrar información. Y finalmente, para terminar, les quiero recordar que el 5 de junio, que falta poquito, es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que les pido que el 5 de junio se pongan el recordatorio, se acuerden y tratemos de, por lo menos ese día, contaminar lo menos posible el mundo donde vivimos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Bettina, a vos. Una clase excelente, maravillosa. Bueno, gracias. Una pregunta alrededor Sí. del mercurio, porque hace muchos años Sí. tuvimos que intervenir a pedido de los compañeros de ATE en un estudio en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, donde se fabrican municiones y se trabajaba muchísimo con mercurio, o sea, parte del detonante es mercurio. Y ahí nosotros encontramos una cantidad de trabajadores, en particular creo que eran 9 de los que vimos, que tenían lesiones a nivel cerebral como consecuencia del mercurio. Digamos, es frecuente, vos lo viste, está descrito también, digamos, Sí. que puede provocar, eh, digamos lesiones a nivel cerebral. Eran unos abscesos, o sea, si se veían en la tomografía con una imagen redonda, que luego, o sea, sólida. Sí. No sé si eso está Sí, descrito. sí. Tanto el mercurio cero como el metilmercurio, los dos
producen efecto a nivel del sistema nervioso central. Y principalmente en la zona del tálamo, el mercurio cero. Sí, hay descrito, sí, bastante descrito al respecto. Hay mucho más descrito del metilmercurio, porque bueno, la exposición es mucho más frecuente, pero además porque puede ser indigestiva, pero el mercurio cero es el de la mayor preocupación a nivel ocupacional. Y sí produce alteración del sistema nervioso central, es bastante agresivo, digamos. Sí, totalmente, sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, aprovechando el amplio abanico de temas que Sí, hice abarca la un esquina? pantallazo Muy importante, bueno, pensé que se me iba a muy hacer más bueno tarde. y muy además con mucha experiencia práctica y investigación que lo sustentan. Eh, Sí, yo trabajé en la tesis de doctorado, por eso también se los mostré, con el 2,4-diclorfenóxido acético, que es un herbicida, estudiando los efectos a nivel neurotóxico del herbicida. Cuando yo lo estudié allá hace muchos años, 20 más o menos, no era tan conocido, porque no estaba todavía en el boom agropecuario que hay ahora, pero es muy, como que ahora se conoce un poco más del tema, pero es extremadamente utilizado, se utiliza muchísimo porque es muy barato. ¿Podría? Sí, termina. Disculpe. No, que es muy barato y es sumamente accesible. Y por eso te Sandra, digo que ¿quieres lo hacer tiran alguna en los pregunta? canales de riego y demás. Sí. Sandra, Ajá. Ah, ¿se escucha? No se escucha. no sé. Mientras se vuelva a conectar, Sandra, yo te Bueno, pregunto por el tema de la fosfina. Si podrías sí, hablarnos algo, sí. porque Uf, hubo choferes de camiones entrando a Puerto General San Martín que sí, fallecieron como consecuencia de la sí. fosfina. Y bueno, hubo una polémica en el interior del Ministerio de Trabajo, donde el ingeniero Vaca, que en ese momento era el responsable de salud laboral del ministerio, planteaba esas muertes eran de causa laboral y hubo toda una discusión. ¿Nos podés hablar del tema de la fosfina? La fosfina es un órgano clorado. No, la verdad que pensé que se me iba muy extenso, no lo puse, pero produce un efecto agudo prácticamente mortal. Eh, y, y está prohibida en los camiones. Se puede utilizar la fosfina para almacenamiento en los en los silos. En los silos puede usar la fosfina eh, para eliminar más que nada el gorgojo, El digamos. gorgón. Entonces, en los tanques de los silos lo que se hace es se tira fosfina, viene, lo hace una empresa pues, capacitada en eso para limpiar el tanque. Después hay que hacer controles, obviamente, de que la fosfina después se elimine. Tiene que hacerlo toda una empresa especializada en eso. Y una vez que los niveles de fosfinas son bajos, aceptables o prácticamente en cero, recién ahí los tanques se pueden utilizar, los silos se pueden utilizar. ¿Qué pasa? No sé cómo, pero bueno, en este país todo se consigue fácilmente. La fosfina no puede usarse en los camiones porque es mortal. Eh, No recuerdo bien cómo es el mecanismo de acción de la fosfina en este momento, pero es sumamente agresiva y te puede producir hemorragia y muerte los camioneros murieron rapidísima. de un infarto masivo con paro cardíaco. Claro, sí, sí, Eh, Me acuerdo eran 7, fue un tema, porque a la salida del camión y al llegar a puerto,
rociaban con fosfina Ah, antes de meter el cereal y la soja dentro de los ujú, silos. ujú. Sí, sí, eso no se puede hacer. Sí, está permitida, te digo, para que vos como que elimines todo el gorojo que puede haber quedado y después volver a poner en la próxima producción de grano, pero no, el camión no da Ahora, nada. Además, imagínate que toda esa gente que trabaja con la fosfina tiene que estar con todos los elementos de protección. ujú, No, y se controlan, se hacen controles de fosfina para que los niveles, antes de que vos vuelvas a poner el grano, sean los adecuados. Eh, te iba a decir algo más. No solamente eso, vos pensás que después ese grano que tiene la fosfina, si no te claro. moriste, te vas a poner capaz con el grano que, no sé, que sale a producción de algún otro elaborado o, Y se utiliza para los aceites, ¿no? sí, para lo O que sea, digamos. Sí, el aceite es uno. para alimento Sí, balanceado y para alimento común. también. También, sí, ¿Y qué sí, porcentaje, porque tanto el hexano que se utiliza, ustedes que están trabajando ahí intenso sí, con el sindicato de aceiteros, sí. eh, qué porcentaje, o sea, se elimina el 100% del hexano, la fosfina, las sustancias que vos le tirás o no? Yo después te cuento una experiencia que Sí, tuve. se supone que el laboratorio que tiene la empresa está para hacer eso, detectar o determinar los contaminantes, digamos. Sí, tanto, yo no sé si hacen mucho hincapié en la fosfina, te digo la verdad, porque supuestamente está prohibida, pero bueno. Eh, pero sí, al hexano tienen que hacer controles para que los niveles de hexano sean lo más bajo posible. Después lo que pasa es que el aceite después va a refinamiento, y en el refinamiento se elimina el hexano prácticamente todo, pero bueno, vos necesitas, una fábrica tiene que tener todos esos controles, no los puede pasar por alto. No puede decir, bueno, total, ya lo refiné y estoy seguro que no tiene. No, no está seguro que no tiene. Sí, sí tienen que hacerle controles. ¿No? Porque a mí me parece El que hexano se hace por cromatografía gaseosa. siempre queda un residuo. Digo, Sí. una de las primeras investigaciones donde participé fue justamente en el Ecuador sobre plaguicidas y recuerdo que en una planta que producía aceite de, de, de palma africana, Mm, encontramos trabajadores de caldera, o sea, no directamente expuestos ni en la cosecha, ni fumigadores, ni más, sino sí, sí, porque se utilizaba la cáscara, el espel, como, sí. como combustible para alimentar las calderas y a partir Mm, de ahí, mm. en los vapores, la gente absorbía el residuo de plaguicida que quedaba, ¿no? Bueno, esa fue una pelea Sí, sí. también, porque como eran contratados, no lo querían reconocer, Claro. pero es otra historia, pero a mí me parece que residuo siempre queda, 100% de Sí, sí, no, eliminación. no existe el 100%. No, 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 no existe. Pasa que a veces que, bueno, que es no detectable, por más que vos le hagas una cromatografía gaseosa que tiene una eh, ay, eh, puede detectar niveles muy bajos, nunca va a ser cero, digamos. Cada vez los equipos vienen mejores, con mejores sistemas de detección, pero bueno, el cero no existe. Es como hablar de la alcoholemia cero, no existe. Pero bueno, eh, iba a decir algo respecto. Bueno, es lo que pasa muchas veces con los operarios, que hay operarios que trabajan en una determinada zona de la fábrica y que tienen todos los elementos de protección que corresponden. El problema es aquel que, como vos decís, el que usaron la cáscara del grano para las calderas. Y lo están usando como si estuvieran usando un pedazo de madera. Entonces, ¿qué protección tenían estos operarios? No estaban pensando que ahí podía haber un herbicida absorbido en la partícula. O, por ejemplo, gente que hace mantenimiento. El que hace mantenimiento en una empresa, en una fábrica,
no es lo mismo el operario que trabaja todo el día en el mismo sector. Muchas veces el de mantenimiento eléctrico, mecánico, va en diferentes partes de la fábrica y no tiene los mismos elementos de protección que tiene aquel que sí trabaja Ah, siempre en el mismo lugar. O que, por ejemplo, está en una casilla aislado, supongamos, ¿no? Que trabaja dirigiendo una máquina, pero dentro de una, me sale casilla por no sé cómo decirlo. Entonces está aislado. Ahora, el que está haciendo el mantenimiento mecánico o el mantenimiento eléctrico, ¿qué tipo de protección tiene? En la casilla no está. Entonces, todo eso hace que haya diferente tipo de población también dentro de la fábrica, que es lo que nosotros estamos queriendo estudiar también. Que capaz que el operario que trabaja en la parte de la extracción con hexano, está en una casilla, tiene todos los elementos de protección y está perfectamente bueno, cuidado, tiene los riesgos bastante muy disminuidos, pero aquel que tiene que ir a ver por qué la prensa no funciona por algún problema eléctrico mecánico, ¿tiene los mismos elementos de protección que tiene el operario, que está en ese sector siempre? Eso también son cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Porque total, como no se expone todo el día, sí, ah. pero ¿cuántas horas se expuso? ¿Sabemos cuántas horas se expuso? Sí, no sabemos. Acá hay una pregunta de Matías Sí, Barenboim en el chat que dice sí. que pregunta si se pueden, en el estudio que están realizando, Mm. se pudo detectar alteraciones inmunoendocrinológicas. En eso estamos. Agradece Sí, las hemos clases podido bien. detectar, Como pero la nos mayoría, falta, como la mayoría sobre todo es ha, endocrinológicas. ha Eh, calificado excelente, muy buena, bueno, gracias. Pero y te bueno, sí, agradece en infinita. Son algunos grupos, muy, pero todavía son resultados preliminares, porque necesitamos juntar, aunque parezca un montón, 100 personas, no son tantas, porque una vez que empezamos a desglosar por los diferentes ambientes en donde trabajan o donde se mueven, cada vez nos quedamos con poquito, con poquito número. Entonces, todavía los resultados no son son muy a priori, digamos, pero sí hemos visto algunos efectos endocrinos. Sobre la vitamina D, por ejemplo, vemos efectos principalmente, y en algunos casos también sobre los niveles de cortisol. Bueno, Sara, gracias. ¿vos querías preguntar algo? O se te había prendido el... Está hablando sin el micrófono apagado. Está hablando con el micrófono apagado. Bueno, ¿Sander? parece que, no, que se le prendió Sí, no sé. el Hola. micrófono. Ah, No, Bueno, doctor. Buenas ah, tardes. No, se ve que adelante. activé yo sin querer el micrófono. Ah, dale, adelante, adelante. Muchas gracias. no, bueno. Bueno, espero ¿Alguien? no haberlos aburrido igual, qué sé No, yo. No, por lo Como no menos soy no. médica, por ahí tengo una visión, capaz que en algunas cosas de sintomatología dije alguna barbaridad y bueno, ténganme piedad. Eh, y por ahí hablé un poco de la química, que es lo que más me gusta, y que bueno, que capaz que no les sirva después, pero bueno. No, a mí me pareció que además la descripción que hiciste de los cuadros clínicos es muy importante. Ok, bueno. ¿Alguna experiencia o algo sobre el asbesto? Nosotros en clínica hay una clase, Sí, sí, varias clases sobre el tema de asbesto, porque es también otro tema muy sí, importante. existe, sí, sí. Y bueno, teóricamente está prohibido el asbesto. Pero bueno, casos el cáncer pulmonar que produce está demostrado, digamos. Yo no tengo experiencia en trabajar con ese tema, pero bueno, el efecto más grave que produce es el cáncer de pulmón, que está demostrado en humanos. La IARC lo clasifica como cancerígeno. Y bueno, y por eso ha caído en desuso, digamos. Pero bueno, quedan un montón de cosas que tienen asbesto.
hace muy difícil el tema de eliminarlo completamente de, de- de la faz de la Tierra, digamos, como Hubo un los problema. bifenilos policlorados, Para otros que el son... 2005 hubo un problema serio en la Sí, Facultad de Psicología por la rotura. Se cayó un eucaliptus como de 100 años, hubo una ruptura muy importante de techos y entre los techos de la galería de la vieja Facultad de Psicología, ahí en la Siberia, eran de placas de fibrocemento que se rompieron y ayuda. comenzaron a despedir fibras sí, se tuvo que hacer se hizo un trabajo, bueno, se cerró y se contrató una empresa especializada Sí, para sacarlo, eh, para sacar el amianto, sí, del asbesto del lugar. las veces, sí. Se Y es saca, el problema de acá, hay que sacarlo bajo nosotros, agua, digamos, como claro, para nosotros evitar. no tomamos mucha conciencia de ese tipo de cosas acá. En Estados Unidos llegan a ver asbesto y te arman un circo tremendo, digamos, cuando ven asbesto. Eh, Bueno, nada menos que a la Shell le tuvimos que clausurar cuando estuvimos en la superintendencia por sí, el tema del asbesto. sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar? ¿Algún comentario más? No, lo único, yo trabajo en Timbúes y Ujú, tuve que atender a una familia que me había comentado que en el campo vecino, el campo lindante, habían estado con agrotóxicos, ¿no? O sea, ujú. fumigando con una avioneta, y bueno, y Mm, ellos, que son sus mm, vecinos, también eran fumigados. Y las manifestaciones en ese momento eran conjuntivitis y una dermatitis, pero toda la familia. Yo le pregunté, claro, ¿no? ¿Qué podían hacer ellos? Y ellos habían recurrido a la comuna y en ese momento se le había dicho, bueno, que tiene que sacar la foto de la avioneta en el momento que está rociando el campo. Y bueno, pero es sí, terrible, porque ellos están ahí. sí, me olvidé de decirlo, el uso de avioneta está prohibido. Únicamente, mejor dicho, es uso restringido. No se pueden fumigar los campos con avioneta, se hacen igual. Pero Sí, justamente por la deriva de la contaminación, están prohibidos las avionetas. Van a haber 1000 avionetas, hay todavía en sí, todos se ve. lados. Pero bueno, se supone que no se puede y me extraña que, bueno, no me extraña en realidad. La comuna sabe que hay Y Bueno, avionetas. sí, y sí, Y el problema es que muchas veces, bueno, tienen ni idea de lo que están poniendo. Y hay veces que lo hacen también encima a mucha diferencia del suelo, digamos, pasan muy alto, entonces eso aumenta la deriva y también el viento. El viento, sí, y la sí. dermatitis sí es por el contacto. Inclusive deben haber tenido contacto directo, porque los herbicidas o insecticidas, todos los que son los plaguicidas, son muy poco volátiles. ¿Mm? El problema es que si vos lo ves para allá con una avioneta, directamente te está cayendo líquido. ¿Mm? Sí, No se volatilizan. Pero bueno, si vos lo tirás con una avioneta, es una lluvia de agrotóxicos, sí, sí, es una lluvia, exactamente. Sí, sí, sí. Y sí, la dermatitis y la conjuntivitis es lo primero que vas a ver porque es donde hizo, sí, hizo contacto. No es tanto la vía inhalatoria, justamente porque es el líquido. sí, ¿Mm? sí, 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 Es menos La preponderante. reglamentación establece la cuestión de los exámenes médicos periódicos, pero me parece importante, Betina, si Sí, podés también breve, el tema o sea, tenemos la suerte de en este momento poder hacer un monitoreo con marcadores biológicos de prácticamente todas las sustancias, tanto de exposición como de efecto, ya perfecto. sea directa o de manera indirecta midiendo los metabolitos. Eh, la, si bien lo que se exige es un examen médico periódico, de Ujú. acuerdo
a qué tipo de sustancia y y a los tiempos de exposición que se encuentran los trabajadores, la recomendación en cuanto al tiempo y a la frecuencia de esos marcadores biológicos, tengo entendido que cambia de Cada 6 meses. acuerdo a la Sí, sustancia y a la actividad. ¿Es así? sí, 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 sí. Y En los general, se tiempos, hacen cada 6 meses, pero por ejemplo, si estamos hablando de un benceno, el benceno necesita un control mucho más seguido, y no solamente en el operario, sino también en el ambiente. Es lo que hablaba al principio del tema de controlar el ambiente. Es fundamental el control ambiental, de, además del operario. El control lo- ambiental tiene que ser todos los días. los que hacen, los trabajadores que hacen control de plagas domiciliario, vieron que es muy frecuente que hay muchas empresas, ¿sí? Y en general dicen que utilizan piretroides. Sí, es O- verdad. Ahí, ¿cada cuánto recomendaría hacer un examen de monitoreo biológico Biológico. Y el tema el personal que decía yo, del tema de los fumigadores, en realidad, yo lo haría más seguido porque no tienen elemento de protección. No sé si alguien vio alguna vez, yo siempre que veo en mi edificio, por lo menos, están así como nada. Ahí ponen, el administrador pone un cartel y dice tal día van a venir, vienen una vez por mes, que para mí me parece mucho, pero bueno, me fumigan y estamos todos expuestos y el personal está expuesto, así debe estar expuesto todos los días. Una jornada laboral de 8 horas sin protección, eso por lo menos una vez por mes, 3 meses como mucho tendrían que hacerle controles biológicos, sí. Sí, sí. acá Hernán te hace otra Además, en el pregunta. ambiente no se controla nada. No, 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 el edificio no controla. En el ambiente de cuánto quedó de residuo. Por suerte ahora se usan los piretroides. Antes usaban los órganos fosforados. Acá Hernán Olmedo pregunta Sí. cómo se comportan las empresas aceiteras frente a la investigación que ustedes están haciendo. Si colaboran Cero. o... No, no, no colaboran. No, no. Tal es así que Bunge nos hizo presentar una nota y nos permitió hacer las tomas de muestras dentro de la fábrica, en la enfermería. Fue la más accesible. Eh, Pero en Dreyfus saben que estamos haciendo las tomas de muestra, pero no las hacemos adentro de la fábrica. Lo que hacemos es citamos a los trabajadores, o cuando salen o cuando entran al trabajo a las 6 de la mañana, los citamos antes o después. Los citamos en un centro de salud que tiene el sindicato en General Lagos. Dreyfus está en General Lagos, así que les queda cerca. Así que vamos a esa hora a hacer las tomas de muestra de sangre, es decir, que lo hace el personal, la persona de forma voluntaria, más allá de que la empresa no tiene injerencia dentro de un centro de salud que es del sindicato. Y en Dreyfus la idea es hacer lo mismo, en Dreyfus, perdón, en Cargill la idea es hacer lo mismo, es llevarlos al centro de salud para hacer las extracciones. Nos está costando porque, bueno, Cargill es una multinacional de mucho peso, tal es así, como les digo, el 70%, 80% de todo lo que se produce, lo produce Cargill, entre biodiesel, aceite comestible y demás. Eh, y eh, si se han enterado, los operarios, no sé si tienen miedo de que la empresa tome represalias o qué, no hemos podido tomar una muestra de sangre, sinceramente, porque no nos podemos convencer, eh, ni siquiera a través del sindicato, hasta ahora, de que no les va a pasar nada, que esto, bueno, lo hacen voluntariamente y que no lo están haciendo dentro de la empresa no puede decir nada, pero no tenemos, no, apoyo de las empresas, no, no, ni creo que las vamos a tener. Un trabajo difícil. A veces estamos tomando muestras afuera de la fábrica, estamos tomando muestras de aire
y se nos acerca el personal de seguridad, ya nos ha pasado. Un día de esto vamos a tener que salir corriendo. Pero bueno, estamos en la calle, entonces lamentablemente no pueden hacer nada. Estaba tratando de encontrar una vieja foto cuando yo era demasiado joven, que hicimos una investigación en Ecuador sobre, sobre plaguicidas y la muestra de sangre la tomábamos a través del alambrado. La gente, los trabajadores, era una comunidad indígena Sí, del Valle de Otón, ahí cerca de Quito. Los trabajadores sacaban el brazo y nosotros hacíamos la extracción y atrás venían los supervisores empujando, pero la gente estaba tan sí, convencida y que sí, participaba. La asamblea para determinar, para decidir la participación se hizo en la iglesia convocada por el cura del pueblo, Otón, y bueno, fue una experiencia muy linda, realmente, sí, pero seguro. bueno, Sí, eh, sí, pero es un ambiente complicado. bueno, si encuentro la foto se la voy a mostrar, sobre todo para que vean que en algún momento también fui joven, digamos. Mándamela la foto, mándamela por favor si la encontrás. La publiqué en el último seminario que di en psicología, así que no Bueno, está acá en esta, pero ya la había encontrado. Bueno, si bueno, no hay más te la voy preguntas, a robar después para alguna presentación, entonces si la no, encuentro. sí, por Es muy supuesto. interesante eso. eh, por Sí, supuesto. Bueno, Betina, nuevamente, muchísimas gracias. Ya que pasaste el dato, después de las vacaciones de invierno viene eh, salud de clínica en salud ocupacional, así que para la parte de todo lo que son las inmunopatologías, te vamos a convocar para que nos des una clase también sobre ese tema, que es otro tema muy sí, importante, todo lo sí. que es alergias ocupacionales, las alteraciones inmunológicas en el trabajo. Te vamos a convocar para una nueva Bueno, clase, si es que estás dispuesta. ¿eh? bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, a Bueno, todos. gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que les sirva, Bueno, aunque sea la parte anecdotaria de la presentación. después por las partes administrativas se comunica Luciana con vos Sí. y la arreglamos. Y bueno, nos vemos mañana con el resto de los compañeros, colegas que han participado. Como te dije, te están viendo esta clase desde la Patagonia, Tucumán, Ah, muchos Corrientes, lugares. Chaco, norte de la provincia de Buenos Aires, Rosario. O sea, ha llegado a muchos lugares del Muy país. federal, muy federal. Me parece excelente. Bueno, que tengan todos Bueno, buenas noches, Buenas buen noches. descanso, un buena gusto, gracias cena. por haberme Nos escuchado. volvemos, Muchas Chao, gracias, chao a Bettina. todos. nos vemos, Gracias, Chao, Jorge. nos encontramos mañana. Chao, Chao, buenas noches. hasta mañana. Chao.